Capítulo 1. Las cáscaras de fruta. No son basura, el primer paso para regenerar tu tierra. Cuando pensamos en basura, lo primero que viene a la mente suele ser lo que huele mal, lo que se pudre, lo que queremos fuera de casa lo más pronto posible. Y en ese grupo, las cáscaras de fruta tienen una presencia estelar. La cáscara del plátano, la manzana mordida que ya nadie quiere, los restos cítricos de una naranja. Pero lo que pocos saben es que estos residuos no son desecho, son recursos esperando ser activados. Desde el enfoque de la permacultura y la autosustentabilidad urbana, las cáscaras son una oportunidad inmediata y sencilla para transformar basura en fertilidad. ¿Por qué? Porque están llenas de minerales, de compuestos fermentables y, sobre todo, porque son el punto más cercano entre tu cocina y el ciclo natural de la vida del suelo. El primer paso en esta transformación es observar. Si tú puedes empezar a separar diariamente las cáscaras de fruta de tu basura general, ya estás cultivando una conciencia nueva. Separar no es solo una acción técnica, es un gesto simbólico. Dices, esto no muere aquí, esto continúa. Ahora bien, ¿por qué las cáscaras son tan potentes para el suelo? Porque están diseñadas para proteger, nutrir y conservar. La piel del plátano, por ejemplo, está cargada de potasio, fósforo y magnesio, elementos esenciales para la floración y el desarrollo de raíces sanas. Y cuando esta piel se descompone correctamente, esos minerales pasan al suelo como si hubieras aplicado fertilizante comprado, pero sin el gasto ni los químicos. Una de las formas más simples y poderosas de utilizar estas cáscaras es hacer una infusión fermentada. El proceso es sencillo, pero profundamente simbólico. Tomas esas cáscaras, las troceas, las metes en un frasco con agua sin cloro y las dejas reposar unos días. Lo que ocurre ahí es vida en expansión. Bacterias y microorganismos descomponen los tejidos y transforman ese líquido en un verdadero elixir para tus plantas. ¿Y qué haces con esa infusión? La usas como riego. Una vez cada cierto tiempo, riegas con ella tus macetas, tus almácigos, tu huerto vertical, incluso tus plantas de interior. Y notarás el cambio. Hojas más verdes, brotes más fuertes, tallos más erguidos. Estás literalmente conectando tu cocina con tu jardín, sin intermediarios, sin residuos. Otra forma muy práctica y directa es secar las cáscaras y molerlas. Puedes ponerlas al sol o en el horno a baja temperatura. Una vez secas, se muelen con una licuadora, mortero o incluso con las manos, y ese polvo se convierte en un polvo rico en nutrientes, ideal para esparcir sobre la tierra de tus macetas. Es como tener un suplemento mineral casero. Pero la clave de todo esto no está solo en el método. Está en el cambio de mirada. Lo que llamamos basura es solo el reflejo de nuestra desconexión con los ciclos naturales. En realidad, cada cáscara tiene una historia y un propósito más allá del consumo humano. Cuando tú decides que no la tirarás, sino que la convertirás en alimento para la tierra, estás rompiendo un ciclo destructivo y empezando uno regenerativo. Así que la próxima vez que peles una manzana o termines un plátano, haz una pausa. Mira esa cáscara. Recuerda lo que aprendiste hoy y guárdala, porque lo que parecía inútil puede convertirse en vida. Capítulo 2. El pan viejo. No se tira. Cómo transformar harinas muertas en vida microbiana. En la mayoría de los hogares, cuando el pan se pone duro o se llena de hongos, el destino es la basura. Nadie lo piensa dos veces. Está seco, está verde, está duro. Ya no sirve. Pero eso no es del todo cierto. El pan, incluso en su etapa más olvidada, sigue siendo materia orgánica. Sigue siendo alimento, solo que no para ti, sino para el suelo. El pan es, esencialmente, un producto a base de harinas, levaduras y agua. Es una matriz de almidones y carbohidratos que fermentó alguna vez para crecer y volverse esponjoso. Pero cuando se descompone, puede volver a fermentar, esta vez de una manera diferente, alimentando bacterias beneficiosas que regeneran tu tierra. ¿Por qué sirve esto para fertilizar? Porque todo lo que alguna vez fue vida, aunque hoy esté seco o mohoso, tiene la capacidad de reintegrarse al ciclo de la vida si le das las condiciones adecuadas. El pan viejo no es diferente. Entonces, ¿cómo se hace esto en casa? Primero, debes recolectar los restos de pan seco, migas, bordes olvidados. Incluso ese pan que pasó semanas en el refrigerador. Evita usar pan con exceso de sal,
azúcar o grasas, como pan de molde industrial, porque estos ingredientes pueden alterar el equilibrio del suelo o dañar microorganismos. Una forma simple de reutilizar pan es convertirlo en activador de compost. Esto significa que, en pequeñas cantidades, puedes mezclar el pan desmenuzado en tu compostera o contenedor de residuos orgánicos. Lo importante aquí es que funcione como fuente de carbohidrato para alimentar bacterias fermentativas, que ayudarán a descomponer más rápidamente los otros residuos, como restos de verduras o cáscaras de huevo. Pero si no tienes compostera, también puedes usarlo para crear una preparación fermentada casera. Te explico. Toma pedazos de pan viejo. Colócalos en un frasco de vidrio grande, cubre con agua sin cloro, agrega una cucharadita de melaza o azúcar para alimentar más rápido las bacterias. Cierra el frasco parcialmente y deja fermentar por unos 5 días en sombra. Lo que ocurrirá es sorprendente. El pan se hinchará, se deshará y fermentará. Lo que te queda es un líquido ácido, marrón claro, que contiene microorganismos activos. Ese líquido puede colarse y usarse para activar la microbiota del suelo, enriquecer compost o incluso inocular tierra estéril para devolverle vida. Otro método aún más directo es hacer una pasta de pan y ceniza de madera. Sí, así como lo lees. Si mezclas pan remojado, bien desmenuzado, con un poco de ceniza limpia y haces una especie de masa, puedes aplicarla directamente sobre la tierra. ¿Por qué? Porque los carbohidratos del pan alimentan bacterias y los minerales de la ceniza, como el potasio, corrigen la acidez del suelo y nutren las plantas. Ahora bien, ¿por qué todo esto importa? Porque transformar pan viejo en fertilizante no solo evita tirar comida, te conecta con los principios de no desperdiciar, de observar la vida en todas sus formas, incluso cuando parece que ya no tiene valor. En la naturaleza nada se tira, todo se transforma. Ese principio es el corazón de la autosustentabilidad. Cada trozo de pan que no tiras es una microacción contra el despilfarro, contra la cultura del descarte. Y cuando lo transformas en alimento para tus plantas, estás devolviendo a la tierra un poquito de lo que tomaste de ella. ¿Quién diría que el pan, ese alimento tan cotidiano, podía también ser el puente entre tu cocina y tu jardín? Capítulo 3. Las cáscaras que alimentan. Cómo transformar desperdicios verdes en energía para la tierra. En cada cocina del mundo ocurre un acto tan cotidiano que pasa desapercibido. Se pelan papas, se cortan las puntas del zapallo italiano, se desechan hojas externas de la lechuga. Todos estos residuos, aunque aún húmedos, aún con color, aún con textura, van directo al basurero. Y lo más irónico es que, en muchos casos, los nutrientes están más concentrados en esas partes que en las que sí consumimos. ¿Sabías que la cáscara de papa, por ejemplo, contiene más potasio que la pulpa? ¿O que las hojas externas de muchas verduras, como la col o la lechuga, son más ricas en fibra y calcio que las internas? Lo que comúnmente llamamos desperdicio verde no es basura. Es una cápsula de fertilidad condensada. Solo hace falta cambiar nuestra mirada y nuestra forma de actuar. ¿Qué tipo de cáscaras y restos verdes sirven para hacer fertilizante? Todo lo vegetal y crudo es útil. Cáscaras de zanahorias, papas, plátanos, pepinos, zapallo italiano, apio, hojas de lechuga, tallos de acelga, restos de perejil o cilantro, puntas de cebolla, sin cocinar. Evita cáscaras cocidas o fritas, cítricos en exceso, ajo y cebolla en grandes cantidades, porque pueden inhibir microorganismos si usas lombrices. Estos residuos pueden ser fermentados, compostados o licuados para devolverle vida a tu suelo. Lo importante no es solo guardarlos, sino saber cómo, cuándo y por qué usarlos. Opción 1. Compostaje clásico. Coloca los restos en una compostera, alternando capas con material seco, papel, cartón, hojas. El equilibrio entre nitrógeno, residuos frescos, y carbono, material seco, es esencial para evitar malos olores y acelerar la descomposición. ¿Por qué funciona esto? Porque los microorganismos requieren ambas fuentes para desarrollarse. El nitrógeno les da energía y el carbono estructura. Así se inicia el proceso de degradación biológica que culmina en humus, el oro negro de los suelos. Opción 2. Licuado verde fertilizante. Si no tienes compostera, puedes hacer una especie de batido para plantas. ¿Cómo? 1. Junta tus restos verdes en un recipiente. Unas 2 tazas está bien. 2. Agrégales agua, el doble del volumen,
y una cucharadita de melaza o azúcar. 3. Licúa todo hasta formar una pasta líquida. 4. Deja fermentar esa mezcla en un frasco tapado parcialmente por 1 o 2 días. Luego, diluye esa mezcla en agua, una parte del concentrado por 10 de agua, y riega tus plantas. ¿Qué estás haciendo con esto? Estás inoculando el suelo con nutrientes disponibles y microorganismos que activan la vida subterránea. La planta lo nota, y tú también. Opción 3. Secado y molido. Algunas cáscaras, como las de papa o zanahoria, se pueden secar al sol y luego moler. Al pulverizar, puedes espolvorearlas directamente sobre la tierra o mezclarlas con compost. Esto sirve sobre todo si tienes poco espacio y no quieres acumular residuos húmedos. Además, al secar y moler, concentras los minerales en formato estable y lento de liberar. ¿Por qué hacer todo esto? Porque las cáscaras verdes no son basura. Son fracciones de energía solar convertida en nutrientes. Cada una de ellas representa el esfuerzo de la tierra, del agua, del tiempo. Tirarlas es negar su valor. Usarlas es honrar el ciclo completo de la vida. Si alguna vez soñaste con tener un suelo fértil, lleno de vida, con plantas que crecen más fuertes que nunca, la clave puede estar justo en el recipiente de basura de tu cocina. Basta con mirar con otros ojos. Basta con actuar distinto. Capítulo 4. El secreto del plátano. Potasio casero para tus plantas. Si alguna vez has mirado una planta con hojas amarillas, débiles o sin floración, es probable que le haya faltado potasio. Este nutriente es vital para el equilibrio celular, la resistencia al estrés y el desarrollo de flores y frutos. Y aunque podrías ir a comprar un fertilizante industrial, lo cierto es que quizás ya tienes una fuente poderosa en tu cocina, la cáscara del plátano. Las cáscaras de plátano no solo están llenas de potasio, también contienen magnesio, fósforo, calcio y algo de nitrógeno. Y lo mejor de todo es que son suaves, se descomponen rápido y no huelen mal, por lo que son ideales para usar directamente en el jardín o en macetas. ¿Pero cómo convertirlas en un fertilizante efectivo? Veamos varias formas. 1. Té de cáscara de plátano. El famoso té de cáscara es una preparación líquida fermentada que extrae los nutrientes de la cáscara para regar plantas que necesiten un impulso. ¿Cómo hacerlo? 1. Junta de 3 a 5 cáscaras de plátano. 2. Córtalas en trozos pequeños. 3. Colócalas en un frasco de vidrio y cúbrelas con agua. 4. Deja fermentar de 3 a 5 días. 5. Cuela el líquido y úsalo diluido, una parte de té por 5 de agua, para regar. Este té tiene un aroma dulce y terroso, nada desagradable. Y lo mejor es que al aplicarlo, mejoras la floración, el crecimiento y la resistencia al calor de tus plantas. ¿Por qué? Porque el potasio fortalece las paredes celulares, regula la apertura estomática y mejora el transporte de agua dentro de la planta. 2. Cáscaras secas y molidas. Si prefieres conservar y almacenar, puedes secar las cáscaras al sol o en el horno a baja temperatura. Menos de 60 degrees Celsius. Una vez crujientes, las mueles en polvo y las usas como aditivo directo al suelo o al compost. ¿Para qué sirve el secado? Porque al eliminar el agua, concentras los nutrientes y evitas la fermentación indeseada. Y al moler, haces que el suelo los absorba más rápido, ideal para huertas en maceta o para plantas en floración. 3. Cáscara entera, directo a la tierra. Y si no tienes tiempo, simple. Corta la cáscara en tiras y entiérrala cerca de la raíz de tus plantas. A medida que se descompone, liberará nutrientes directamente al suelo, alimentando la planta sin que tú hagas mucho más. Este método es muy útil para tomates, ajíes, frutillas, lavanda, rosas. Todas estas especies aman el potasio. Y lo que haces con esta técnica es replicar el ciclo natural de caída y descomposición que ocurre en los bosques. 4. Compost enriquecido con plátano. Si ya tienes una compostera, puedes agregar las cáscaras de plátano como un activador. Aportan azúcar y nutrientes que aceleran la actividad microbiana, haciendo que el compost se fermente más rápido. 5. Biol de cáscara de plátano, más avanzado. Para quienes quieren ir más allá, se puede hacer un biofertilizante fermentado anaeróbicamente usando cáscaras de plátano, agua sin cloro, melaza o panela, un poco de levadura o yogur natural. Se mezcla todo en un recipiente cerrado con válvula o tapa suelta. Luego se deja fermentar 1 o 2 semanas hasta que huele ligeramente ácido y dulce. Este concentrado se diluye, 1 a 10, y se aplica por vía foliar o radicular.
¿Resultado? Estimulación fuerte del crecimiento, especialmente en plantas debilitadas o en recuperación. ¿Por qué usar cáscara de plátano? Porque es gratis, constante y efectiva. A diferencia de fertilizantes artificiales, no contamina, no daña el equilibrio del suelo y se integra al ritmo natural de la planta. Reusar cáscaras de plátano es más que un acto ecológico. Es una herramienta de poder regenerativo para tu huerta urbana. La próxima vez que peles un plátano, no tires la cáscara. Guárdala, transfórmala y observa cómo la vida vuelve al suelo desde tu cocina. Capítulo 5. Café, tierra y energía. ¿Cómo aprovechar los residuos del café? Cada mañana, millones de personas en el mundo preparan café, y al terminar, el pozo va directo al basurero. Pero lo que muchos no saben es que esos restos oscuros, aromáticos y húmedos son una de las fuentes más valiosas de fertilizante urbano que existen. El café usado contiene nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio, cobre, calcio y antioxidantes. ¿El resultado? Un alimento completo para el suelo. Pero su verdadero valor está en cómo interactúa con la microbiología y la estructura de la tierra. Cuando tiras café usado, estás desperdiciando energía orgánica. Pero cuando lo reincorporas al suelo, estás haciendo lo contrario. Estás construyendo vida. 1. Café directo al compost. La forma más sencilla y poderosa de aprovechar los residuos del café es agregándolos a tu compostera. El café usado cuenta como material verde, es decir, rico en nitrógeno. Equilibra perfectamente a los materiales marrones como cartón, hojas secas o servilletas. ¿Por qué es tan importante ese equilibrio? Porque el compost necesita una proporción adecuada entre nitrógeno y carbono para que los microorganismos trabajen correctamente. Demasiado carbono y el proceso se vuelve lento. Demasiado nitrógeno y se vuelve ácido o maloliente. El café logra activar el proceso de descomposición y mantenerlo activo. 2. Café como mulch para plantas ácidas. Las plantas que prefieren suelos ácidos, como los arándanos, las hortensias, las camelias o las azaleas, se benefician directamente del café. Esparcir una capa fina de café usado alrededor de la base de estas plantas ayuda a mantener un pH bajo, atraer lombrices y retener humedad. Pero ojo, nunca lo pongas en capas gruesas. El café, al secarse, puede formar una costra dura que impide la entrada de aire y agua. Una capa delgada, esparcida con los dedos o mezclada con hojarasca es suficiente. 3. Café como repelente natural. El olor del café puede ser muy agradable para nosotros, pero para ciertos insectos y animales es molesto. Al mezclar café con cáscaras de cítricos, se crea un repelente natural para gatos, hormigas o caracoles. Solo necesitas pozos de café usados, cáscaras de naranja o limón, cortadas en tiras, un lugar estratégico, macetas, borde de camas de cultivo o senderos del huerto. Este método no mata, simplemente disuade. Es una forma de convivencia inteligente con la fauna. 4. Café fermentado. ¿Sabías que el café también puede fermentar? Si se mezcla con un poco de agua y azúcar, puedes crear un fertilizante líquido suave, muy útil para plantas exigentes como tomates o pimientos. Solo se necesita 2 cucharadas de café usado, medio litro de agua sin cloro, una cucharadita de panela o azúcar morena. Déjalo en reposo cerrado entre 2 y 4 días. Luego cuélalo, dilúyelo, 1 a 10, y úsalo como riego o spray foliar. Es como un pequeño energizante líquido para tus plantas. 5. Jabón exfoliante para el jardín. Uso indirecto. Este uso es menos común, pero también importante. Puedes mezclar café con aceite de coco usado y hacer un jabón casero para limpiarte las manos después de trabajar con tierra. ¿Por qué es relevante? Porque cuando cuidas el suelo, también debes cuidar tu cuerpo. Reusar café en productos de cuidado personal cierra el ciclo de aprovechamiento doméstico, enseñándote que no hay basura, solo materia mal ubicada. ¿Por qué vale tanto el café? Porque es accesible, cotidiano y versátil. Porque su poder va más allá de su aroma. Es energía contenida que, al regresar a la tierra, regenera ecosistemas en miniatura. El café puede iniciar tu día, pero también puede iniciar la vida en tu balcón, maceta o compostera. Ya no lo tires, guárdalo, compártelo y, sobre todo, obsérvalo convertirse en fertilidad. Sí, capítulo 6. Cáscaras de maíz, hojas y tallos. Lo que nunca deberías tirar en las cocinas de América Latina,
El maíz es cotidiano. Pero lo que muchas personas no saben es que más de la mitad de su volumen total se desecha. Cáscaras, barbas, hojas exteriores y a veces incluso el corazón tierno del tallo. Todo eso que parece inútil es en realidad oro vegetal esperando ser aprovechado. Cuando hablamos de autosuficiencia y fertilidad urbana, cada pedazo de basura se convierte en recurso. Y el maíz, tan generoso en nutrientes y estructura, puede ser la base para varios usos dentro de un huerto doméstico. Veamos por qué y cómo. 1. Cáscaras de maíz como material marrón para compost. Las hojas secas del maíz, que a menudo vienen con los choclos del mercado, son ricas en carbono. Estas cáscaras, secas y fibrosas, funcionan como material marrón perfecto para equilibrar materiales húmedos como restos de frutas o vegetales. ¿Y por qué es esto importante? Porque un compost bien equilibrado, carbono-nitrógeno, no huele mal, se descompone más rápido y conserva nutrientes mejor distribuidos. Las cáscaras de maíz, además, son resistentes y ayudan a airear la mezcla evitando que se compacte. 2. Barbas de maíz como fertilizante foliar casero. Las barbas del maíz, esos hilos finos que se encuentran en la punta, contienen sílice, potasio y trazas de fósforo. Si las hierves durante unos minutos y dejas enfriar el agua, puedes usar ese líquido como un fertilizante foliar suave, ideal para plantas delicadas como lechugas, albahacas o rúculas. Este té de barba ayuda a estimular el crecimiento foliar, reforzar la estructura celular, aportar minerales sin quemar las hojas. 3. Hojas verdes como cobertura viva. Si compras maíz fresco, probablemente venga con hojas verdes aún flexibles. Estas hojas, al secarse un poco, pueden servir como mulch o cobertura viva en tus macetas. Colocadas alrededor de la base de tus plantas, ayudan a evitar la evaporación del agua, proteger el suelo del sol directo, frenar el crecimiento de malezas. Pero lo más interesante es que, al descomponerse lentamente, nutren la tierra de forma continua, como un abono lento y natural. 4. Tallos interiores para enraizar esquejes. ¿Sabías que el tallo interior del maíz puede absorber y retener humedad durante días? Si lo cortas en trozos y lo colocas en la base de una maceta, puede ayudar a mantener el sustrato húmedo en cultivos sensibles o durante esquejes de propagación. Es como una esponja vegetal biodegradable. Cuando no tienes acceso a perlita o vermiculita, esta alternativa natural puede hacer la diferencia, especialmente en huertos urbanos donde cada recurso cuenta. 5. Abono líquido con fermentación de hojas de maíz. Las hojas de maíz también pueden fermentarse para producir un abono líquido. Solo necesitas hojas verdes trozadas, agua sin cloro, un frasco cerrado con espacio para gases. En unos 7 días, la mezcla comienza a soltar un olor fuerte y oscuro. Ese es el signo de que los microorganismos están activos. El líquido se cuela, se diluye, 1:10, y se usa en el riego. ¿Por qué usar fermentos caseros? Porque promueven una tierra rica en bacterias beneficiosas, aumentan la absorción de nutrientes y mejoran la resiliencia de las plantas ante cambios bruscos de clima. ¿Por qué no deberías tirar las partes del maíz? Porque no solo estás descartando algo útil, estás rompiendo el ciclo de la vida en tu hogar. Cuando rescatas esas hojas, barbas o tallos, estás reconstruyendo el equilibrio entre cocina y huerta, entre desperdicio y nutrición. Esos restos que iban al basurero pueden alimentar la tierra que luego alimentará tus verduras. Recuerda, en la naturaleza nada se tira, todo se transforma. Y en tu casa también puede ser así. Capítulo 7. Cítricos en el suelo, veneno o tesoro. El uso correcto de cáscaras de limón, naranja y mandarina. Durante años ha circulado un mito muy popular. Las cáscaras de cítricos no sirven para el compost. La razón, que son muy ácidas, que matan a los microorganismos, que tardan demasiado en descomponerse. Pero hoy vamos a desarmar ese mito y a descubrir cómo, cuando se usan bien, las cáscaras de limón, naranja o mandarina pueden ser una poderosa herramienta en el jardín urbano. Porque lo que mucha gente llama residuo ácido, otros lo vemos como una fuente concentrada de aceites esenciales, calcio, potasio y acción antifúngica natural. 1. ¿Realmente los cítricos dañan el compost? La respuesta corta es no, si se usan con inteligencia. Las cáscaras de cítricos sí son más lentas en descomponerse,
debido a su contenido de limoneno, un aceite esencial que repele insectos y hongos. Pero eso no significa que sean veneno para la vida microbiana. Solo implica que necesitan ser tratadas adecuadamente. ¿Qué hacer entonces? Trocearlas en pedazos pequeños, mezclarlas con restos verdes bien húmedos, evitar poner grandes cantidades de una sola vez. De esta manera, los cítricos no acidifican excesivamente el compost y se integran sin problemas. 2. Polvo de cáscara como mejorador del suelo. Si secas las cáscaras al sol o las deshidratas en horno bajo, puedes molerlas en un mortero o licuadora hasta obtener un polvo grueso. Este polvo es una maravilla para la tierra. Aporta minerales traza como magnesio y calcio, mejora la textura del suelo, aumenta la capacidad de retención de agua. Puedes espolvorearlo directamente en la superficie de las macetas o mezclarlo con el sustrato. 3. Repelente de insectos natural. El limoneno que contienen estas cáscaras tiene una propiedad increíble. Repele insectos como hormigas, pulgones y moscas de la fruta. Solo necesitas rallar las cáscaras frescas, colocarlas alrededor de las plantas sensibles, o hacer una infusión con agua caliente para usar en pulverizador. Esto es ideal para quienes cultivan verduras en casa y quieren evitar insecticidas tóxicos. 4. Fermento cítrico para fortalecer raíces. Las cáscaras también pueden fermentarse junto con restos de frutas dulces para crear un fertilizante microbiano líquido. Este tipo de abono no solo alimenta, sino que activa la biología del suelo, ayudando a fortalecer raíces, aumentar floración y mejorar resistencia a plagas. ¿Cómo se hace? 2 partes de cáscara troceada. 1 parte de azúcar o melaza. Agua sin cloro hasta cubrir. Fermentar por al menos 7 días en frasco cerrado. El resultado se diluye, 1:20, y se aplica en riego cada 15 días. 5. Compostaje con lombrices y cítricos. Si tienes una vermicompostera, probablemente habrás escuchado que no se deben poner cítricos porque las lombrices los odian. Es cierto que en exceso puede ser molesto para ellas. Pero si lo haces bien, las lombrices no solo los aceptan, sino que se benefician. Claves para hacerlo correctamente. Agregar muy pequeñas cantidades, trocear muy fino, mezclar siempre con cartón, papel y restos verdes blandos. No repetir seguido. Una vez, cada 2 semanas es suficiente. De esta forma, tu vermicompostera se vuelve más diversa y las lombrices se adaptan mejor a distintos residuos. ¿Por qué deberías dejar de tirar tus cítricos? Porque cada cáscara contiene una reserva de energía solar concentrada, minerales, aceites esenciales, compuestos antifúngicos. Y cuando los tiras, no solo estás desperdiciando nutrientes, estás perdiendo la oportunidad de volver autosustentable tu cocina. Con un poco de conocimiento, incluso los restos más ácidos pueden ser medicina para la tierra.